Gracia y paz a los santos que se conectan con nosotros a través de las redes sociales, específicamente a través de Facebook Live. Reciban un abrazo, reciban un saludo de la Iglesia Pacto de Gracia. Estamos ubicados en Arecibo, en la carretera 651, kilómetro 2.6, barrio Ato Arriba, sector Juncos, al lado del taller Padrón y de San Luis Pain Center. Hoy queremos felicitar a todas las madres, ya que es el día que se celebra el Día de las Madres, así que reciban un abrazo de parte de nosotros y que sea un día lleno de mucha bendición y de muchas cosas buenas para ustedes. Ustedes son madres eh, esforzadas y valientes, así que damos gracias a Dios por la vida de cada una de ustedes, en especial a mi mamá, que sé que también nos está viendo por ahí, a mi esposa, a mis yernas, a las hermanas de la congregación que comparten con nosotros este, esta encomienda que el Señor nos ha dado. Así que muchas felicidades a todos, a todas las madres en el día de hoy. Es el culto que nosotros hemos determinado que se llama culto de exaltación, de adoración y exaltación al Rey. Así que eso es lo que vamos a hacer en esta mañana y queremos que usted pueda participar con nosotros en este momento de adoración y de exaltación a nuestro Rey. En la participación de los cánticos tenemos a nuestro hermano Cristian de Jesús, y en la ministración, en la edificación del cuerpo, tenemos hoy como invitado especial a nuestro hermano pastor Pedro Muñoz. Así que ellos estarán tomando participación en breve y queremos que usted se goce en el Señor en la mañana de hoy y que usted reciba edificación a través de todo lo que se haga en las redes sociales. Bendecidos. Vamos a pasar con nuestro hermano Cristian. Quien rompe el poder del pecado y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracia sublime, perfecto es su amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí, y ahora libre soy. Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de gloria, el que gobierna con su justicia y resplandece su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracia sublime, perfecto es su amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí, y ahora libre soy. Oh, Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Digno
es el Cordero de Dios, digno es el Rey que en la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que en la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que en la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que en la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que en la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno, 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 gracia sublime es, perfecto es su amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí, y ahora libre soy. Oh, Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Vamos a repetir eso una vez más y cantar a nuestro Señor lo que Él ha hecho por nosotros. Gracias sublime, perfecto es su amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida está allí, y ahora libre soy. Oh, Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Bendito Jesús, te adoramos y te exaltamos, Señor. Qué bueno poder reunirnos, aunque sea así, a través de la internet, y poder cantar a nuestro Señor y adorar su nombre. El Dios que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Te adoramos, Jesús. Bendecimos tu nombre, Señor. Tú eres bueno y para siempre tu misericordia. El Dios que descendió desde el trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos.
A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey. Te adoramos, Dios, te adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey. Te adoramos. Adoramos al único Dios verdadero que ha derrotado la muerte y el pecado. Aquel que nos prometió vida eterna, vida en abundancia. Te adoramos, Jesús. Eres bueno y para siempre es tu misericordia, y como tú no existe otro igual. Bendito Dios. ¿Qué tal si repetimos ese coro una vez más? Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey. Te adoramos. Bendito Jesús. Bendecidos. Damos gracias al Señor por esas alabanzas que obviamente nos dejan saber que ese Dios al que nosotros adoramos es un Dios que tiene una gracia sublime y que por su gracia estamos hoy aquí y podemos estar compartiendo con ustedes el amor del Señor, porque por su gracia hemos sido salvados. Damos gracias al Señor, así que vamos a entrar a lo que es la edificación del cuerpo. Le vamos a pedir a nuestro hermano pastor Pedro Muñoz, que es quien tiene a cargo la edificación hoy. Así que estamos agradecidos del Señor, agradecidos del hermano Pedro por la invitación, por aceptar nuestra invitación y por estar aquí con nosotros en diferentes salas, pero llevando el mensaje de la palabra del Señor. Hermano Pedro. Gracias y paz. Buenos días, pastores amados y todos aquellos que en este momento han tenido a bien la oportunidad de conectarse, ¿verdad? Aquí con la Iglesia Pacto de Gracia. Para mí es un honor poder estar con ustedes. Soy el pastor Pedro Muñoz y soy parte de la congregación de Pacto Eterno en Manatí. Reciban saludos de mis pastores Arnaldo y Janet Ginés. Quiero felicitar a todas las madres en este hermoso día. Socialmente podemos honrar esa hermosa función y esa hermosa influencia e impacto que seres tan extraordinarios como las madres ocupan en nuestras vidas. Así que, aunque las honramos todos los días y reconocemos la importancia y relevancia de ustedes en nosotros, hoy, ¿verdad? Socialmente se celebra esa realidad. Así que mis respetos, mis felicitaciones a todas ustedes y también mis respetos a los pastores Juan y Damaris por el avance, ¿verdad? De mantener activa la función de ser iglesia y de poder seguir trabajando con el evangelio y con esta realidad a todo el mundo y a través de este medio cibernético en realidad pues
también hay unos beneficios porque hay muchas personas que en efecto pues pueden estar al acceso de esta hermosa palabra. Bueno, quisiera entrar en cancha en este día y poder compartir con ustedes una enseñanza, y hemos titulado esta enseñanza Reforma de Pensamiento. Reforma de Pensamiento. Y quisiera que me acompañase, por favor, a la Biblia, ahí donde usted está. Si no está al alcance de una Biblia, vamos a estar compartiendo en algún momento los textos que estamos utilizando como referencia. Para ello quisiéramos dar lectura al libro de Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 16, verso 21. Y luego quisiéramos dar lectura a Romanos, capítulo 12, los versos del 1 al 2. Leyendo Juan, capítulo 16, versos 21, dice así: una mujer que está en proceso de parto sufre dolores porque ha llegado el momento. Pero cuando el bebé nace, ella olvida la agonía por la alegría que ha llegado un niño al mundo. Pablo escribe a los romanos en el capítulo 12, los primeros 2 versos, lo siguiente: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas y al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Qué hermoso. Hoy quisiéramos trabajar dentro de un contexto real. ¿Y quién mejor que toda mujer que ha fungido como madre, que tuvo la oportunidad de poder traer vida natural al mundo? Ellas mejor que nadie nos pueden a nosotros afirmar con lo que nosotros queremos trabajar en este día. Normalmente, la prédica que pudiéramos trabajar en este día pudiera ir dirigida a una palabra de consuelo, a una palabra de fortaleza para todas aquellas madres. Pero hoy yo quisiera trabajar el asunto de manera distinta y yo quisiera ver de qué manera la función de madre, particularmente en el proceso de parto, nos da a nosotros una ilustración y una expresión clara de lo que en efecto Cristo es para nosotros a través de una nueva vida. En otras palabras, vamos a utilizar el marco de referencia, la ilustración del parto de una mujer en relación a lo que es la vida de Cristo en cada uno de nosotros. No es que yo sea doctor ni nada por el estilo, pero decidí leer un poquito en términos de la implicación de lo que es ese prealumbramiento. Antes de que la mujer dé a luz, usted y yo seguramente sabemos que hay una conexión entre la madre y la criatura. Lo conocemos como el cordón umbilical. La realidad es que a veces vemos esto como una simple conexión, pero esta conexión tiene una importante asignación. Y es que ese cordón umbilical contiene al menos 2 arterias y una vena, y esa función lo que permite es circular la sangre, proveer alimento y proveer oxígeno. Alguien pudiera decir que simplemente es una conexión, pero observe, para que el bebé pueda funcionar de una manera efectiva, a fin de que haya vida en el bebé, tiene que haber una combinación, tiene que haber una transferencia de lo que es la circulación de la sangre, lo que es la provisión de alimento y lo que es la provisión de oxígeno. Imagínese usted qué interesante esa conexión, esa comunicación que existe entre la madre y la criatura.
muchos profesionales de la salud podrán incluso abundar más en lo que es la combinación, el intercambio de emociones. Estamos hablando simplemente de intercambios físicos a través de la sangre, del alimento, del oxígeno, pero la realidad es que en esa conexión también hay intercambios emocionales. De manera que ese estado de conexión le permite a la criatura estar tranquila, le permite a la criatura estar en un estado de comodidad, en un estado muy bien. Sabemos que la madre sufre cambios en su cuerpo, en su estado de ánimo, en su salud, pero la realidad es que una vez esa conexión está hecha, la realidad es que hay una comodidad, ellos se encuentran bien hasta que comienzan a darse unos procesos en donde ya esa conexión tiene que ser interrumpida para darle proceso a otras cosas. En otras palabras, si usted, y perdóneme lo gráfico, usted que está conmigo, tal vez, y lo digo con mucho respeto, hay personas que no le gusta mirarse el ombligo y usted se reirá. Y muchas personas, pues, ¿verdad? Es como un asunto que no quieren verse el ombligo. Pero la realidad es que el ombligo es una evidencia de que en algún momento dado usted estuvo conectado. Usted estuvo conectado físicamente, mucho más que lo emocional, a su madre. Y que a través de esa cicatriz que usted tiene ahí, hubo un intercambio de alimento, de sangre y de oxígeno. Ahora bien, esa etapa de alumbramiento, y yo le he hecho la pregunta muchas veces a mi mamá, se la he hecho a mi esposa y se la he hecho a personas con las que de alguna manera me involucro. Y la realidad es que muchas de las personas dicen, o muchas de esas mujeres que en efecto tuvieron la experiencia de alumbramiento, dicen, es un dolor insoportable. Es un dolor insoportable hasta que finalmente el bebé sale a la luz, hasta que finalmente el bebé sale. Una vez el bebé sale, el dolor automáticamente cesa. Pero hay una parte que muchas veces no hablamos. A veces nos concentramos en el dolor, nos concentramos en el alumbramiento, pero a veces no hablamos sobre ese momento de crisis. Y quiero que por favor usted subraye esta expresión, ese momento de crisis. Y ahí usted verá en pantalla que nosotros muy bien decimos, la separación de ese vínculo trajo consigo una crisis. Y a veces vemos la palabra crisis como que todo se viene al suelo. Y ya hace ratito comencé a predicar. Vemos la palabra crisis como que de alguna manera voy a morir, como que de alguna manera no voy a salir de esta. Y quiero traer la expresión a tu experiencia actual. Yo quiero decirte que la crisis no es otra cosa que un indicador de que procesos nuevos en tu vida se aproximan, de que tienes que dar paso a cambios de mentalidad. A veces las crisis es como si alguien tocara la puerta, como si alguien te dijera, hay un aviso para que comiences a hacer ajustes en tu manera de pensar y puedas sobrepasar el proceso que está ocurriendo. Yo hablaba con alguien en estos días y le decía, lo mismo ocurre cuando en el cuerpo sentimos fiebre. Usted notará que de momento alguien tiene fiebre y dice, estoy enfermo. Perfecto. Pero de momento alguien no quisiera nunca tener fiebre. Pero fíjese, la fiebre es un indicador. Imagínese que usted no tuviera ese sensor activo en su cuerpo y que usted tuviera una infección y el cuerpo nunca le dijera a usted que usted tiene infección. Así que la fiebre es ese elemento, es ese aviso que le dice a usted algo no anda bien en tu cuerpo. De la misma manera yo comparo la crisis. La crisis lo que significa es algo tiene que cambiar en tu vida. Y regresando al contexto de la relación entre la madre y el hijo, vemos que hay una crisis. Porque una vez es cortado esa conexión, una vez es cortado ese cordón umbilical que une ese intercambio, que une ese flujo que hablamos hace un momento, entonces aquí hay una crisis para el chico.
La crisis para el chico es que lo que antes funcionaba a través de ese cordón umbilical, ahora tiene que funcionar por sí mismo. Entonces, hay unos órganos que tienen que funcionar por sí mismos. Entonces, hay una responsabilidad en esa criatura que va a continuar creciendo, en donde ya no depende de la provisión de la madre, ahora depende de una provisión de la cual él tiene que ser responsable. ¿Me hago entender? Es interesante esto porque ciertamente nosotros cuando estuvimos antes de conocer a Cristo, estábamos atados a lo que era un sistema natural, y pensábamos conforme a lo que es nuestro pensamiento, pensábamos conforme a nuestras ideas, nuestro sistema de referencia era uno del mundo, era uno de lo natural, era uno de lo que escuchábamos, de lo que veíamos, pero una vez estamos en Cristo, entonces ha venido a estar en nosotros una nueva vida. Una nueva vida ha sido parte de nosotros. Y si usted se fija, hay algo que quisiera destacar en la palabra crisis. Y número uno, los procesos de separación son la anticipación a reformas de pensamiento. Los procesos de separación son la anticipación a reformas de pensamiento. Y número dos, por tanto, la crisis es el indicador de que un cambio de mentalidad se requiere. Yo recuerdo cuando salí a estudiar a Mayagüez, recuerdo que fue un día de crisis para mí. Imagínese, estuve casi 20 años, porque 2 años los estudié en la Universidad en Bayamón, casi 20 años conectado físicamente. Bueno, ya, obviamente ya usted sabe que hacía rato el cordón umbilical había salido, pero mi conexión y mi dependencia a mis padres era directa, estaba en casa, dependía de ellos, estaba allí. Ya no me tenía que preocupar por cocinar porque la comida estaba hecha. Ya no me tenía que preocupar por lavar porque mi mamá lavaba la ropa. Sin embargo, recuerdo que cuando salí a Mayagüez, eh, básicamente el carro lleno de ropa, de alimentos y de muchas cosas, eh, me detuve en esa vista magistral que usted ve allí cuando usted va bajando por Quebradillas, allí en Oaxaca, que le conocemos, y allí me detuve. Y allí tuve un momento de crisis porque fue el momento donde desperté y donde dije, ya se acabó el momento de dependencia, ahora estoy en la antesala donde tengo que sobrevivir. Y fíjese que esa crisis lo que estaba de alguna manera era sacudiendo y despertando de que había tenido lo suficientemente espacio para ensayar. Y recuerdo que Dios habla a mi corazón y me dice, es el momento de que sobrevivas, de que vivas con la palabra que ha sido sembrada en ti. Así que yo soy suficiente para ti. Y recuerdo que eso no eximió a que yo viviera momentos de dificultad. ¿Por qué? Porque necesitaba asimilar, necesitaba entender que ahora necesitaba una reforma de pensamiento. Ahora necesitaba tener un itinerario en mi vida, porque ahora necesitaba saber cuándo yo iba a cocinar, cuándo me tocaba lavar, cuándo me tocaba hacer mis cosas. Ya no tenía una conexión a una presencia física que hiciera las cosas por mí. Y hay gente que hoy día lo que les resulta incómodo, el entrar a lo que es vivir una vida nueva en Cristo es precisamente eso, porque viven apegados, están sujetos, están acostumbrados a vivir conforme a la comodidad o a vivir conforme a un estilo de pensamiento terrenal.
Y de momento dice, es que no me concibo ser cristiano, tendría que abandonar esto, tendría que abandonar lo otro, tendría prohibiciones para hacer esto y para hacer lo otro. Yo quiero decirte algo, la vida en Cristo realmente no te prohíbe. Y alguien podrá decir, pastor, ¿qué usted acaba de decir? La vida en Cristo no te prohíbe. La vida en Cristo cambia tu manera de pensar de modo que lo que te atraía antes, ahora no te atrae más. Es muy diferente el yo poderte predicar un evangelio diciéndote esto no lo puedes hacer, esto no lo puedes hacer. Entonces estaría viviendo una vida donde simplemente te cohibes a participar de lo que te atrae. Pero en Cristo no es un asunto de cohibirse a hacer cosas. Es que una vez su vida está en ti, una vez su vida te transforma, entonces tu sistema de pensamiento y de mentalidad cambia. Entonces lo que te atraía ahora no te atrae porque en ti está una nueva naturaleza. Y qué hermoso saber que en esa crisis que yo estaba viviendo, entonces fueron desarrollados en mí nuevas prácticas, fue desarrollado en mí un nuevo carácter, fue desarrollado en mí una nueva formación. ¿Por qué? Porque de alguna manera la etapa de ser el niño de casa, la etapa de estar acogido a una dependencia ya pasó. Ahora vivo en una etapa donde soy responsable por mis acciones, donde tengo que ser un buen mayordomo y donde tengo que ser una persona ciertamente responsable con lo que Dios ha colocado en mis manos. ¿Qué es lo que yo te quiero decir? La realidad es que hoy estás expuesto a una palabra y a un evangelio que te dice, ¿sabes qué? Hay una reforma de pensamiento. Observe y retomo la lectura que utilizamos al comienzo. Pablo dice, os ruego que entreguen sus cuerpos a Dios porque lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que Él agrada. Esta es la verdadera forma de adorarlo. Dicen, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Y hay quien tal vez nos está sintonizando y pueda decir, ¿qué usted está hablando, pastor? ¿Es un lavado de cerebro? No es un lavado de cerebro. Es que una vez Cristo entra a tu vida, entonces, Él coloca junto con esa nueva vida una manera de pensar distinta. ¿Por qué? Porque no vas a pensar conforme al enlace que tenías con el mundo. Ahora piensas conforme a la vida que tienes en Cristo, que es en ti. Ese fue el asunto y el dilema de Nicodemo. Y lo mencionamos hace algunos días en una de las prédicas que estuvimos, en una de las enseñanzas que estuvimos trabajando. Nicodemo se dejó llevar por señales y Nicodemo decía, ¿cómo yo puedo participar de esas señales? Y Jesús le dijo, ¿sabes qué, Nicodemo? El asunto es que estas señales no se aprenden. Esto no es un asunto de una élite, no es un asunto de un grupo. Esto es causa y efecto. Estas cosas van a seguir aquellos que ya han entrado en un proceso de nuevo nacimiento. Entonces Nicodemo decía, me perdí. ¿Quiere decir que yo tengo que regresar al vientre de mi madre? ¿Cómo es posible que ya que yo tengo un ombligo ya cicatrizado pueda volver a ver una conexión? Y Jesús le dijo, no se trata de ese nacimiento. Ese es un nacimiento natural y ya tú naciste una vez. Lo que estoy hablando es nacer de nuevo, nacer del agua y del espíritu. Por lo tanto, en este día, ya tú grande, con un ombligo cicatrizado, yo te digo que hay una oportunidad para que puedas nacer de nuevo. ¿Qué necesitas hacer? Necesitas entregar tu corazón. Necesitas decirle, Señor, reconozco que tú eres el Señor de mi vida. Y necesito, Señor, poder entender, poder sincronizar toda mi vida de modo que ese sacrificio que tú hiciste en la cruz, que esa realidad de vida sea expresada en todo cuanto soy. Es una reforma de pensamiento. Hace algunos días, algunas semanas, yo mencionaba a la congregación sobre crisis también que han ocurrido en el mundo.
Te decía hace un momento que las crisis son expresiones y son indicadores que necesitamos acogernos a unos estilos y unos cambios de mentalidad. Haciendo un paréntesis, usted sabe cuántas crisis han tenido muchas personas, y me incluyo, hemos tenido muchas personas el adaptarnos a a un proceso y a un estado donde ahora no puedes ir a donde solías ir. Ahora no puedes realmente participar de actividades que solías participar porque hay hay una orden, hay un proceso donde te tienes que acuartelar, donde te tienes que entrar en cuarentena. Y esto ha sido crisis para muchas personas. Y repito la palabra crisis. ¿Y por qué digo crisis? No porque mucha gente se haya deprimido, porque tal vez la depresión que ha tenido, y no quiero subestimar, querido, querida, que me escucha, lo que estás atravesando, pero muchas veces ese sentimiento que estás teniendo no es otra cosa que, que un indicador de que tienes que hacer ajustes en tu vida. Si algo te atrae, si algo dice, Dios mío, es que yo no podía estar un día sin ir a tal sitio. Yo no podía estar un día sin ir a tal sitio. Pues sabes qué, tienes que comenzar a tomar medidas porque de alguna manera eso que te ataba a estar todos los días participando de algo, probablemente era un cordón umbilical natural que tienes que cortar. Y me parece que Cristo es suficiente para que tú puedas asimilar y puedas afrontar todas esas crisis. Porque dice la palabra que en Cristo estamos completos. Estamos completos. Entonces necesitamos nosotros tener dominio propio. Ese dominio propio que la palabra habla y que es lo que precisamente muchas veces se acogen a crisis, que no podemos estar quietos si no hacemos algo. ¿Y cómo yo puedo funcionar si me tienen encerrado en casa? Pues ¿sabes qué? Ahí donde estás encerrado en casa, tú puedes seguir funcionando. ¿Quién te dijo a ti que te vas a morir? ¿Quién te dijo a ti que no vas a salir de esta porque hay un proceso depresivo en tu vida? Déjame decirte que esa nueva crisis que se menciona no es otra cosa que una oportunidad para que tú puedas decir, ¿sabes qué? Yo necesito depender, yo necesito activar mi vida con asuntos que independientemente de dónde me encuentre y cómo me encuentre, yo pueda mantenerme vivo. Y esa realidad se llama Cristo. Hay gente que necesitan hacer ajustes de inmediato porque no puedes seguir viviendo pensando en que prácticas o asuntos simplemente van a atarte y van a determinar el curso de tu vida. Y vuelvo a repetir, no quiero subestimar la situación que estás atravesando, pero esto que estás viviendo en este momento es un indicador de que hay que cortar, de que esa misma crisis que tuvo la madre cuando alumbró y cuando dio a luz a su hijo y tuvo que cortar para que esa nueva criatura pudiera funcionar de una manera independiente, es el asunto que tenemos que tener. Ahora bien, una vez esos cordones umbilicales son cortados, yo te invito a que entonces vivas con una nueva vida que únicamente se puede tener en Cristo. Y hablábamos dentro del contexto de crisis, de muchos países que están viviendo crisis socioeconómicas, países que han estado viviendo situaciones de crímenes, corrupción, economía, inflación. Y la realidad es que muchos países, y cuando tuve la oportunidad de hablar esto con la congregación, utilizaba como referencia a la experiencia de Singapur y Finlandia. Singapur y Finlandia están viviendo una crisis social, económica y política increíble. Y qué interesante que la salida de ellos a esa crisis social, económica, fue a través de una reforma de pensamiento. Hubo una reforma a su sistema de educación. Así que a través de su sistema de educación, ellos transformaron la manera de pensar de todos los ciudadanos. Y como efecto de esa transformación de pensamiento, entonces han tenido un éxito extraordinario. Y estoy hablando ahora, quiero canalizar en el plano natural. Han tenido un éxito extraordinario en lo que tiene que ver con su standing o con los resultados que ciertamente ese país está teniendo, básicamente con muy pocos crímenes, si acaso ninguno, una corrupción
que es castigada de identificarse con una economía muy próspera y con un sistema de educación excelente, a nivel de que han sido de los países donde se ha identificado que mejor sistema educativo tienen, donde incluso los maestros son las personas mejor pagadas. Y hay dos puntos que realmente se define esos cambios que ellos han hecho. Su sistema de educación no consiste en lo que no se debe de hacer. No consiste en lo que no se debe de hacer, sino se enfocan en lo que realmente cambia la manera de ver la sociedad. En otras palabras, sus jóvenes, mucho más que enseñarles prohibiciones, se le enseña lo que debe de ocurrir, en dónde te debes de enfocar. Una vez tu mente asimila lo que tú te debes de enfocar, lo que no te debes de enfocar simplemente queda fuera de tu óptica. Ya no te interesa porque estás convencido, estás claro en lo que tú debes de hacer. Y le están enseñando a relacionar las materias con la vida misma. De alguna manera, ¿por qué yo estudio esto? ¿De qué me sirve esta materia? ¿De qué me sirve esta otra materia para yo poder vivir? En otras palabras, es un sistema práctico y funcional del por qué estamos haciendo las cosas. Traigo esto porque me parece que nosotros como iglesia tenemos que promover ser vínculos, ser portadores y promotores de sistemas de reformación de pensamiento. ¿A qué me refiero? De que usted está en Cristo y usted tiene que entender que Cristo es suficiente para usted poder ser una persona funcional en todas las áreas. Yo no puedo desprender mi vida en el trabajo de lo que es Cristo, porque a través de Cristo puedo funcionar de manera efectiva. Yo no puedo desprender la realidad de lo que Cristo es en mi vida para yo poder ser un buen padre, para yo ser un buen esposo. Yo no me puedo desprender de eso, porque dado a la realidad de lo que Cristo es en mí, entonces yo puedo funcionar, de una manera correcta y efectiva. Nosotros no nos podemos desprender. Y yo creo que nosotros como padres necesitamos tener un enfoque importante con nuestras generaciones, con nuestros hijos. Y es que nosotros, mucho más que historias bíblicas, ¿cómo conectamos ese escenario bíblico con lo que es la realidad de ese joven y esa joven en Cristo? ¿Cómo podemos conectarlos? De que ellos no vean a Cristo como un lugar donde se van todos los domingos, donde un lugar donde se van en la semana. Ellos no vean eso como un lugar donde simplemente se le prohíbe, sino que vean realmente a Cristo como una manera de vivir y de pensar, que es quien nos lleva a nosotros a poder expresar su buena, agradable y perfecta voluntad. Así que mientras los individuos que conformamos la iglesia, y eso es una de los pensamientos que ahí aparece en la presentación, mientras los individuos que conformamos la iglesia nos sigamos enfocando, escúchame bien, nos sigamos enfocando en una enseñanza de lo que no se debe hacer, seguiremos fomentando generaciones con un alto apetito de curiosidad y esclavitud. O sea, la iglesia no es un lugar que te dice, no vas a hacer esto. Al contrario, nosotros queremos dirigirte y conectarte con Cristo para que una vez Cristo trabaje con tu manera de pensar, entonces lo que te atraía ya no te atrae. Y he hablado con personas, he tenido personas en la congregación en la que somos parte, que me han dicho, pastor, tú ves ese encuentro con Cristo entre... confesé al Señor como mi Salvador, como solemos decir. Y la realidad es que al otro día volví a tener los mismos impulsos, volví a tener el apetito a asuntos que hacía antes que considero que no debo de hacer. Yo pensé que yo iba a cambiar. Y yo le dije, y le decía a esa persona, ¿sabes qué? Tú te vas a seguir viendo a la misma persona por fuera de alguna manera, porque eres tú, es tu estuche. La única diferencia ocurrió por dentro. Y es que antes de Cristo, tu espíritu estaba muerto. Por cuanto estaba muerto, tú estabas conectado a través de tu alma a un sistema terrenal, a un sistema de impulsos, a un sistema de criterios temporeros, a un sistema sumamente emocional. Pero ¿sabes qué?
una vez Cristo llega a tu vida, entonces moriste a esa conexión. Y ahora naces con una nueva conexión, que es Cristo en tu vida. ¿Por qué? Porque Él dio vida a tu espíritu. Y por cuanto dio vida a tu espíritu, ahora no estás conectado a la realidad de lo que te atraía. Ahora estás conectado a la realidad de lo que Cristo es. Vas a seguir teniendo atracciones, porque sigues siendo espíritu, alma y cuerpo. Pero a través de lo que es la vida de Cristo en ti, puedes tener dominio propio y puedes decirle: Señor, tú eres más que suficiente en mi vida y contigo puedo dominar, contigo puedo tener ciertamente esa fortaleza de yo poder simplemente renunciar a las cosas que antes me atraían. Me hago entender. La realidad de todo es que eh, la manera en que Dios opera en nosotros es a través de un cambio de mentalidad que se produce ciertamente en nuestro espíritu. Así que me parece que nosotros tenemos un gran reto, y ese reto es que nosotros podamos fomentar de que ciertamente las crisis son un indicador de que hay áreas en nuestras vidas que necesitan ser cortadas, ser cortadas. Hay asuntos en tu vida que necesitan ser cortados a fin de darle espacio a conexiones ciertamente de lo que es Cristo en nosotros. Hay una expresión que Pablo le escribe a los Gálatas en el capítulo 4, ya acercándome a lo que es la conclusión de esta enseñanza y de este mensaje. Quiero darle la bienvenida a todos aquellos que están conectados con nosotros a través de las redes. Entiendo que esta transmisión está saliendo a través de Facebook Live en lo que es la Iglesia Pacto de Gracia. A los pastores Juan y Damari, mi respeto y mi agradecimiento nuevamente por este espacio. Gálatas capítulo 4, los versos 19 al 20. Escuche bien. Es importante entender y concentrarnos en lo que estaba ocurriendo en aquel momento. Siempre he dicho a la congregación que nosotros no podemos desvincularnos del contexto del tiempo, espacio, y a quién se le escribe y cuándo se le escribe. Y es importante entender que Pablo está escribiendo naturalmente después de la muerte y resurrección. O sea, Pablo, si viéramos el contexto de la conexión de la madre, Pablo está hablándole ya a una iglesia, a personas, a individuos que se supone que ya ese cordón umbilical que los tenía conectado al mundo ya fue cortado. Ya hubo un corte y por ende eran personas que se supone que estuvieran funcionando con una nueva vida, con Cristo por dentro. Pablo escribe cerca del año 49 después de Cristo. Esta iglesia que estaba ubicada en Galacia eran personas que, aunque habían entendido lo que era el nuevo nacimiento en Cristo, habían decidido regresar a lo que era la ley de Moisés. Simple y llanamente, porque lo que era la ley de Moisés la tenían de frente. Y ellos podían decir: muy bien, por cuanto a esto lo veo, en esto voy a creer. Porque por cuanto lo veo, pienso que es la solución a mi vida. Pero no se daban cuenta de que aunque Cristo no se podía ver, se podía expresar. Y la realidad de todo es que entonces regresaron de lo que era el conocimiento a la ignorancia. Regresaron de lo que era la luz a la oscuridad. Y entiéndase que oscuridad se define como ausencia de luz. Escuche lo que Pablo ciertamente le escribe a los Gálatas en el capítulo 4, verso 19 al 20. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir. Pablo, después de una catarsis que le digo, usted puede leer el capítulo 4 y Pablo dice: pero ¿cómo es posible que después que yo he estado con ustedes y le he enseñado, cómo es posible que ustedes regresen a lo que era la ley? Y Pablo dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Pero entonces no puedes, querido, ignorar esta frase que aparece subrayada en pantalla: hasta que Cristo sea formado en ustedes.
cómo quisiera estar ahora con ustedes y hablarles de otra manera, porque de lo que están haciendo me tiene perplejo. Esto me tiene a mí sorprendido. Pero escucha bien, porque estuve mirando muy de cerca este contexto. Cuando Pablo dice, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Pero cuando veo esa expresión, hasta que Cristo sea formado en ustedes, tengo que ver lo siguiente. Pablo estaba diciendo, sin duda alguna, ese proceso de formación en ustedes, han decidido retardarlo. Y esto es importante entenderlo, porque como mencionaba hace un momento, hay personas que han tenido esa experiencia de vida en Cristo, que han reconocido al Señor como su Salvador, como Señor de su vida, y piensan que al otro día van a haber cambios, piensan que esto es un asunto un asunto mágico, y perdónenme la expresión, no es un asunto ni mágico, ni es un asunto instantáneo. No que Él no tenga el poder para cambiar las cosas en un momento, pero la Biblia nos enseña que son procesos en nuestra vida de formación. En otras palabras, Cristo, la vida de Cristo está en tu vida, pero tu vida se va formando de la misma manera que cuando el bebé le cortaron esa conexión con su mamá, ese pulmoncito ya no está funcionando a capacidad, ese pulmoncito está comenzando a funcionar a través de una nueva vida, está comenzando a desarrollarse, el sistema digestivo está comenzando a desarrollarse porque ahora no está funcionando conforme a una vieja conexión, ahora está funcionando conforme a una vida nueva. De hecho, en la medida que ese bebé va creciendo, hay áreas, hay órganos, hay sistemas en su vida que se van a ir desarrollando. Por eso usted no puede comparar una criatura de 1 año con una de 20 años. ¿Por qué? Porque se supone que haya habido un progreso, se supone que hayan habido cambios. ¿A causa de qué? A causa de que ha habido un proceso y unas etapas de madurez. Lo mismo ocurre en Cristo. Nosotros hemos sido llamados a madurar en Cristo. Y cuando hablo de madurar, mucho más que la colección de conocimiento que podamos tener, es que ciertamente lo que Cristo a nosotros ha impartido se pueda expresar en una vida. Entonces, cuando veo que Pablo dice, hasta que Cristo sea formado en vosotros, lo que Pablo quiere decir aquí es, ¿sabe qué? A veces siento deseos, a veces siento el impulso de que voy a abortar. A veces pienso de que ya esto no tiene remedio. A veces pienso de que voy a abandonar lo que Cristo un día comenzó a formar en vosotros. Pero ¿sabe qué? Estoy dispuesto a aguantarme hasta que Cristo sea formado en vosotros. Poderosa verdad en Cristo. Lo que yo quiero decirte es que hay quien seguramente ha abrazado la fe y ha tenido esta experiencia de vida nueva en Cristo, pero a través de esta crisis, tal vez ha llegado a la conclusión, no vale la pena. Aún así me he sentido triste, aún así me he sentido solo. Yo te vengo a decir algo, tienes que entender de que Cristo se está formando en ti. No puedes abortar lo que un día Él comenzó en ti. Pablo lo dijo de una manera magistral. Pablo dijo, por lo tanto, en Filipenses capítulo 1, verso 6 en adelante, por lo tanto, estoy persuadido de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, escúchalo bien, la buena obra será fiel en completarla hasta el día que Jesucristo regrese. Qué hermosa verdad de que tú tienes que entender de que hay momentos en tu vida que tal vez quieres abortar. Quieres decir, ya me quito de esta. No se trata de eso. Se trata de que puedas entender de que esa realidad hermosa de Cristo sigue siendo presente en ti. Por lo tanto, tú tienes que decir como Pablo decía, a veces siento dolores de parto, a veces siento que esto va a salir, aunque no está formado todavía, pero quiero decirte algo, aunque tú no lo veas todavía expresado a plenitud, Él está en ti. A veces nosotros hacemos como los Gálatas, renunciamos
confiamos porque a veces decimos, es que no lo veo, pero sabes que está ahí. Y a veces entonces decidimos cambiarlo por cosas que vemos. Y esas cosas que vemos, que palpamos, que sentimos, en esas cosas depositamos nuestra confianza. En esas cosas depositamos realmente nuestra tranquilidad. Y a veces pensamos que son las cosas que nos dan paz, que nos dan tranquilidad. Pero ¿sabes qué? No dejan de ser cosas temporeras. No dejan de ser cosas transitorias y terrenales. Yo vengo a presentarte un evangelio que es Cristo. Yo no te estoy presentando una religión, no te estoy presentando una doctrina, te estoy presentando a Cristo. Y la realidad es que Cristo ha decidido ser formado en nosotros. Así que me parece importante que nosotros podamos ciertamente asimilar esta realidad en nosotros. Cuando vimos la expresión inicial que leímos en Juan capítulo 16, verso 21, Jesús antes de la cruz le dice a sus discípulos, ustedes van a tener una crisis, la van a tener. Yo lo sé que la van a tener. Y se parece a cuando una mujer sufre dolores de parto. Así mismo dice Juan 16, 21. Será como una mujer que sufre dolores de parto. Pero cuando nace su hijo, su angustia se transforma en alegría porque ha traído una nueva vida al mundo. Él estaba hablando de que aquella figura que ellos veían junto con ellos, Jesús, que era el Hijo de Dios encarnado, llegaría un momento que ya no estaría físicamente con ellos, porque era la expresión, el primogénito, era la expresión de la vida de Cristo en un ser humano. Y qué hermoso saber que más tarde, entonces ya no le vimos, porque esa expresión humana muere y resucita en una glorificada, para que de la misma manera que Cristo en él vivía, él en nosotros pueda vivir y nosotros podamos tener comunión con el Padre que está en los cielos. Qué maravillosa realidad que nosotros podemos decir, ahora hoy celebrando el Día de las Madres, nosotros podemos decir, gracias mamá, no tanto por lo que has causado en mi vida, por el amor, por el cariño, por el cuidado. Gracias por haber trabajado, ¿verdad? Mientras estuve en el vientre ahí por 9 meses. Pero también te doy gracias porque también eres la expresión de lo que son los procesos de vida nueva en el hombre. De la misma manera que estuve atado tuyo, al sistema tuyo, al vientre por 9 meses y luego fui cortado para entrar en una nueva vida. De la misma manera eso expresa que también estuve atado al sistema de Adán, al sistema natural de este mundo. Pero qué bueno saber que la vida de Cristo en nosotros cortó. Fuimos sepultados juntamente con Él, pero fuimos también resucitados a una nueva vida. Por eso en esta hora te insto, querido, a que puedas permitir que el Señor cambie tu mentalidad y coloque en ti una transformación y una reforma de pensamiento. Me parece que aún en el momento en que nos encontramos y tal vez bajo las circunstancias que nos encontramos, a veces resulta ser una práctica que mucho más que restarnos, lo que hará en nosotros es sumarnos. La pastora general de nosotros, Janet Ginés, tiene una expresión que me gusta mucho y dice, si tu ojo es bueno, verás al Señor en todas las cosas. Así que un fuerte abrazo. Yo quisiera orar por algunos segundos junto contigo en este momento. Y si tú tienes en este momento esa convicción de entregar tu vida al Señor, de decir, Señor, honestamente puedo reconocer que tú que en ti hay una nueva vida.
y quiero experimentar esta reforma de pensamiento que la causa tu Espíritu Santo. Parece que la iglesia Pacto de Gracia es un lugar excelente. Te puedes comunicar con los pastores Juan y Damaris y no tengo la menor duda que ellos te van a ayudar. Y quisiera orar en esta hora y dar gracias. Señor, te doy gracias. Oro junto con mis hermanos que están conectados a este espacio maravilloso. Hoy te doy gracias por todas las madres. Te doy gracias por todas esas mujeres que tuvieron la oportunidad de poder expresar vida natural. Pero qué bueno saber que hoy tu palabra ciertamente nos motiva y nos impulsa a poder ver ese cuadro y esa expresión como lo que es también la nueva vida que tenemos en ti. Una nueva vida que nos permite pensar distinto, no porque seamos personas diferentes, sino porque ya no opera en nosotros el sistema terrenal, sino que opera en nosotros lo eterno. Y lo eterno, Señor, eres tú. Te doy gracias y que aún este espacio virtual sea también una oportunidad de vida para muchos que nos escuchan y para muchos a los que este mensaje llegará a su alcance. Gracias por Pacto de Gracia. Gracias por sus pastores, sus líderes y gracias, Señor, por este momento. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias y paz. Gracias, Pastor Juan y Pastora Damaris, por la oportunidad. Ha sido un momento hermoso y siempre estamos para servirles. Un gran honor. Muchas gracias. Gracias, amado Pastor Pedro. Estamos muy agradecidos de que usted siempre está disponible para edificar el cuerpo en Pacto de Gracia. Así que ha sido una edificación maravillosa. Podemos entender que necesitamos ser restaurados, reformados en nuestro pensamiento y estamos conscientes y claros de que el que comenzó la buena obra en nosotros la ha de culminar. Amén. Así que vamos a pasar con Cristian en un último cántico antes de despedir esta transmisión. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuán grande es mi Dios, cántale cuán grande es mi Dios, todos lo verán. Cuán grande es mi Dios, cuán grande es mi Dios,
cuán grande es mi Dios. Su nombre sobre todo es. Él es digno de alabar, y mi ser dirá, cuán grande es mi Dios. Cuán grande es mi Dios. Cántale cuán grande es mi Dios. Todos lo verán. Cuán grande es mi Dios. Amén. Damos gracias al Señor. Ya estamos por culminar la transmisión. No queremos despedirnos sin recordarles que somos Iglesia Pacto de Gracia. Estamos ubicados en la carretera 651, kilómetro 2.6, barrio Atoarriba, sector Juncos, en Arecibo, al lado del taller Padró y de San Luis Pain Center. Nos puedes conseguir en las redes sociales, en Facebook como Iglesia Pacto de Gracia en Arecibo. Nos puedes también conseguir en Twitter como Pacto Gracia, en Instagram como iglesia.pacto de Gracia, y nos puedes conseguir también en nuestra página web www.pactodegracia.com. También puedes conseguirnos en YouTube, Iglesia Pacto de Gracia. Nuestro teléfono es el 939-777-5826. Damos gracias al Señor porque hemos podido llegar hasta todos ustedes a través de esta transmisión, y sabemos y estamos conscientes de que el Señor ha sido quien nos ha edificado en esta mañana. Estamos claros y conscientes de que el Señor ha hablado a nuestra vida, y queremos saber de ti. Queremos que por favor nos escribas, nos consigas en las redes sociales. Queremos ser parte de tu crecimiento dentro de este caminar en la vida de Cristo. Queremos que sea Cristo el que se manifieste a través de nosotros, y queremos estar ahí para ayudarte a que puedas manifestar a Cristo. Gracias al pastor Pedro Muñoz. Gracias a Cristian de Jesús por habernos acompañado en este tiempo, y queremos decirles que el próximo domingo estaremos por aquí nuevamente con una edificación nueva para tu vida. Bendecidos.